con cosas que producían felicidad y con cosas que producían asco para algunas personas, ¿cierto? Sí, bueno, fue una jornada sumamente intensa. La ciudadanía debe conocer que los incidentes no fueron gratuitos. En realidad, si bien yo no creo que se deban resolver a los gritos los incidentes, sin embargo, la razón fue que se procedió con distinta regla en los dos casos, puesto que Fernando Cordero no logró la mayoría mínima de 63 en la rectificación y muy rápidamente Irina Cabezas procedió a anular la rectificación, aduciendo que una persona que había querido votar sí, votó no, y entonces se anuló esa rectificación. Y en la anulación de la rectificación se produce esta, diría yo, una sorpresa, ya que Alfredo Ortiz igual que este asambleísta Vélez de Sociedad Patriótica habían confirmado hasta el último momento su postura. Con relación a Henry Cuji ya hubieron algunas dudas antes de que comience el pleno. Pero cuando se trató de la elección mía, evidentemente César Gracia había manifestado su voluntad de votar a favor de la candidatura. Me imagino que él dice que votó sí, pero que salió en la pantalla no. Se debía haber producido la anulación de esa rectificación, cosa que inmediatamente no lo hizo Fernando Cordero, actuando de una manera distinta en dos casos absolutamente similares. Y eso fue lo que... Parece que es la conducta ya como que acostumbrada por los principales de Alianza País, ¿no? En un caso actúan de una manera, pero en un caso exactamente igual actúan de otra. Eso fue lo que enardeció los ánimos y yo realmente le pido a la ciudadanía disculpas, aunque nunca me acerqué a ninguno de los dos hechos, pero también comprensión por la angustia que muchos asambleístas tuvieron por esta discriminación que se hizo. Hablando del presidente, quisiera compartir con usted, Betty, algunas de las declaraciones que hace. No sé si las tenemos listas en producción. Sí, vamos a revisar unas declaraciones que hizo Rafael Correa este sábado, Betty, para compartirlas con usted luego. Rueden video, por favor. Elena, ¿no? Don Javier... En su enlace 231, el presidente Rafael Correa se refirió nuevamente a la posibilidad de aplicar la muerte cruzada, dependiendo de cómo avance la situación en la Asamblea Nacional. Yo no excluyo la posibilidad de muerte cruzada, yo no estoy aquí para calentar un puesto. Si se pierde la mayoría y hay una mayoría que solo quiere boicotear al gobierno nacional, prefiero irme a mi casa, compañero. Mi renuncia siempre está en las manos del pueblo ecuatoriano, antes que perder el tiempo con tanto chantajista y extorsionador que existe en este país. Al tiempo que cuestionó a los asambleístas que formaban parte de su bloque. La historia nos jugará, compañero. No hay traidor que diga me voy por mis ambiciones. Siempre debe decir me voy porque no hay participación. Que el compañero César Rodríguez, el cual nunca me esperé que tome esta actitud, le soy sincero. María Paula Romo, que bueno, ella tenía su propia agenda. Yo respeto en algo la posición de María Paula Romo. No así de Betty Amores, porque Betty Amores sí se vende al mejor postor, ¿no? Sobre el que publicó. La verdad no me sorprende de Rafael Correa que se exprese así de las mujeres, Betty. Parece que ese es un tema que lo tiene en la punta de su lengua. Habla siempre de postores, de alguien capaz de pagarle para que la gente venda la voz. Habemos en buena hora gente que no vendemos nuestra voz. Y estoy segura que usted está en ese grupo. Así es, querida María Josefa. La verdad es que el presidente tiene que demostrar esa afirmación tan descalificatoria. ¿Pero cómo lo va a mostrar, Betty? Porque si no lo demuestra, quedará como un insultador mentiroso. Yo solamente me remito a varias pruebas. Es decir, yo he dicho que aquí solo cabe un postor. Cesnarda Fernández es el clásico ejemplo, ¿no? En muchas de las votaciones ella ha cambiado de posición desde una posición que era supuestamente a favor de que se transparenten los elementos de denuncias en juicios políticos, y a la hora de votar sorpresivamente siempre ha votado o ha terminado votando a favor del archivo. Ella es un ejemplo clásico, ¿no?
como hay ahora en estas votaciones otros ejemplos que habría que preguntar. ¿Por qué un asambleísta de Sociedad Patriótica, el asambleísta Vélez, cambió misteriosamente de posición y votó en blanco? ¿Por qué una asambleísta alterna votó en blanco? ¿Y por qué el principal no ejerció su derecho a intervenir? Es decir, hay muchas preguntas que hay que hacerse, y yo diría que todavía a la ciudadanía le van a quedar otras pruebas al canto. Por ejemplo, el hecho de que el presidente Cordero haya suspendido la elección de estos dos presidencias, pues no lo hizo gratuitamente, lo hizo para tratar de lograr... Claro, de lograr votos para la vicepresidencia que quiere mantener, obvio, así eso es obvio. Entonces, y para eso solo es posible haciendo ofertas o de hecho entregando cosas, ¿no? Entonces aquí no, yo, o sea, tengo una vida absolutamente transparente. Mi niña acabó de tener un accidente gravísimo, estuvo en terapia intensiva porque tiene que irse en bus a la universidad. Así es que mi vida es un libro abierto, por favor, escárbenlo. De hecho, me imagino que todo el mundo ya habrá escarbado para tratar de encontrarme algo, y no lo han conseguido porque soy una mujer absolutamente sencilla, de su pueblo. He tratado de ser todo el tiempo transparente, honesta, y es mi única carta de presentación, de modo que no voy a responder a los insultos del presidente. Yo espero que algún momento entienda que ese tipo de insultos solamente le hacen daño a su propia imagen. Betty, ¿qué va a pasar entonces en los próximos días? Porque el tema de las candidaturas debe seguir, la Asamblea debe de tener sus dos vicepresidentes, además es fundamental para el funcionamiento del CAL. Entonces, ¿cómo ve usted la posibilidad de que Betty Amores llegue a la vicepresidencia? Yo prefiero no adelantarme a los hechos. Estuve durante toda esta semana, y disculpen, y luego también comprendan a los medios de comunicación, estuve en absoluto silencio porque considero que estos son unos momentos delicados. Creo que el país ha ido deteriorando su credibilidad dentro de la Asamblea, y eso ha convertido a la Asamblea en un espacio en donde las mayorías son difíciles de lograr para cualquiera de las partes. Entonces, más bien hago un llamado a que siempre hagamos el esfuerzo de volver a dialogar, porque a la ciudadanía lo que le interesa, en definitiva, es que cumplamos nuestro rol de legislar. Por cierto, yo voy a apoyar las reformas al tema de fiscalización, para que la Comisión de Fiscalización, cualquiera que ésta sea, lo que haga es la fase de sustanciación, reunión de pruebas, y que sea el Pleno el que defina en suma, ¿no es cierto?, si es que hay lugar o no a un juicio político. De modo que considero que este momento, sobre todo, es el momento adecuado para más bien de poner esas actitudes tan agresivas de lado y lado. Yo diría de lado y lado, porque esas no nos llevan a nada. Creo que la ciudadanía requiere una Asamblea Nacional digna, que cumpla su rol constitucional y que haga cumplir la Constitución de Montecristi y haga respetar la democracia en este país. Hablando de democracia y de principio de igualdad, que se me viene a la mente, ¿usted qué opina con respecto a la desigualdad que aparentemente existe, hablando de insultos y de posibilidad de demandar al presidente? Me refiero a que Rafael Correa Delgado puede presentar una denuncia porque se siente ofendido en su honor, porque cree o siente o así lo percibe que alguien lo insulta. Entonces legítimamente se acerca a la justicia y promueve un juicio que todo el mundo sabe en cuántos millones de dólares terminó. Por otra parte, hay gente, y lo conversábamos con María Paula Romo la semana pasada, que para algunos son descalificados, para otros no, pero que también fueron destinatarios de palabras que ofenden. Quieren demandarlo, pero no se puede, porque hay una ley, hay un sistema jurídico que hay que respetar, y esa es la autoridad que tiene la Asamblea para abrirle las puertas, levantándole la inmunidad del presidente, y proceda la demanda. ¿Usted cree, hablando de democracia, que esta posibilidad de que el presidente Correa comience a enjuiciar a todo el mundo porque se siente ofendido
versus a la imposibilidad legal que tiene la ciudadanía de demandarlo a él, genere o profundice esa diferencia, ese abismo entre la democracia, pues que supuestamente debe haber, ¿no? María Josefa, yo creo que cualquier presidente constitucional de la República, en la medida en que tiene una función delegada por el pueblo ecuatoriano de dirigir los destinos de un país, ciertamente está sometido, digamos, a un conjunto de posibilidades de desestabilización que finalmente podrían desestabilizar el propio sistema democrático, de modo que yo debo señalar que en cuanto a lo que dice la Constitución, es evidente que había que de alguna manera a cualquier representante del Poder Ejecutivo cubrirle de un halo especial que impida, por otro lado, sea fácilmente demandable o denunciable, digamos, y que con eso se genere una mayor desestabilización del régimen democrático. Pero creo que hubiera sido una buena oportunidad para que la Asamblea Nacional diera muestras de equidad y de justicia y de democracia, levantando la inmunidad para que el presidente tenga la oportunidad de demostrar sus afirmaciones. A mí, por ejemplo, me encantaría, ¿verdad?, que después de lo que acabo de escuchar acerca de que yo me vendo al mejor postor, me encantaría que en un juicio el presidente Correa demuestre a qué postor me he vendido, porque él tiene que demostrarlo, caso contrario miente, ¿verdad? Pero yo sé que la Asamblea hará cualquier cosa para evitar que se levante la inmunidad, y yo considero que esta determinada inmunidad cubre a la democracia de posibles escenarios de desestabilización que fueron tenidos en cuenta cuando fue lo de Montecristi. Sí, y estamos completamente de acuerdo. Yo creo que la inmunidad debe ser la regla general para básicamente el presidente de la República y todos los funcionarios que la Constitución tal vez ahí, María Josefa, permítame algo. Lo que sí yo nunca haría, ¿verdad?, es, aprovechando de que tengo la función judicial, de que tengo la Corte Constitucional, de que tengo la Fiscalía, de que tengo la Contraloría General del Estado, lo que yo jamás haría, por cierto, yo tampoco quisiera hacer semejante control de funciones tan importantes, lo que sí haría es respetar muchísimo a mis opositores y jamás ofenderlos de la manera en que se hace, porque eso genera un problema aún más grave. Sí, hay una escalada de violencia en todos los niveles, y hay una impunidad frente a esa violencia. Entonces, uno cuando dice, ¿no es cierto?, al interior de su familia le dice a un hijo no robe y robas, entonces el consejo de no robes se queda en nada. De la misma manera, si queremos disminuir la violencia, si queremos que haya más diálogo, más consenso, más búsqueda de la paz, de la democracia, lo menos que tenemos que hacer es insultar, agredir, injuriar, calumniar a las personas que no piensan idéntico como piensa quien tiene el poder. Tal vez sea un concepto distinto que tenga de la paz el presidente Correa, ¿no? Invitarlo a trabajar por la paz. Para él ya en estos momentos dejó de ser importante porque siente la necesidad de que tiene que defenderse, no sé, de sus enemigos, de que se les quite el poder, en fin, solamente él en su fuero interno, al que respetamos y no nos vamos a meter, tendrá sus motivos. En todo caso, Betty, coincido con usted, ahí hay una norma que es la inmunidad para el presidente, que en términos generales así debe ser, y me hubiera encantado que solamente para ver una tabla de igualdad, a ver cómo le va a un ciudadano cambiado los puestos, en qué hubiera terminado ese juicio. Y también coincido con usted, Betty, en no responder a las cosas que simplemente no merecen ser respondidas. Y estaremos muy pendientes de Betty Amores en estos días para ver si efectivamente o no llega a ser vicepresidenta de la Asamblea. Vamos a ver, querida María Josefa. Betty, muchísima suerte y tenga mucho cuidado.